Descubrí que mis padres habían puesto el viñedo familiar a nombre de mi hermana, así que renuncié a trabajar 90 horas a la semana sin ganar un peso. Una semana después, mi padre llamó desesperado. Nuestro cliente más grande va a cancelar el contrato, le respondí con calma. ¿Y por qué no lo arregla la nueva dueña? Mi nombre es Mateo. Durante 10 años fui el alma del viñedo de la familia, Vinos del Sol, una bodega artesanal que mi abuelo levantó desde la nada. Comencé a los 19, recién salido de la preparatoria, con el único sueño de continuar su legado. Mi semana normal era de 90 horas, sin sueldo, sin vacaciones. Llegaba a los viñedos antes de que saliera el sol, podaba las vides, supervisaba la cosecha, me encargaba de la fermentación en la bodega, negociaba con distribuidores y calmaba a los clientes que siempre tenían prisa. Me iba del viñedo tarde, con el cuerpo molido, las manos ásperas y la espalda adolorida. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque mi respuesta era siempre la misma. No puedo, tengo trabajo. No tenía citas, no tenía una vida más allá de esas hectáreas de uvas. Lo di todo por la empresa, convencido de que mi sudor y mi sacrificio me asegurarían un lugar en su futuro. Creí que mis padres veían mi entrega, que un día se sentarían conmigo y dirían: Mateo, esto también te pertenece. Qué equivocado estaba. Mi hermana, Sofía, 3 años menor que yo, vivía en una realidad paralela. Tenía un puesto de marketing a medio tiempo que en realidad significaba llegar a las 11 de la mañana, tomarse un café, publicar algo en redes sociales y desaparecer antes de la hora de la comida. Jamás la vi podar una vid o catar un vino para controlar la calidad, pero mis padres le daban un sueldo generoso, le compraron un coche del año y le financiaban sus escapadas a la playa o a Europa, todo con las ganancias del viñedo. Yo nunca dije nada. Pensé que mis acciones hablaban por sí solas, que mis amaneceres en el campo y mis fines de semana perdidos eran pruebas suficientes de mi compromiso. Siempre creí que el trabajo duro al final rendiría frutos. ¡Qué ingenuo! Todo cambió hace un mes. Una tarde, me quedé en la pequeña oficina del viñedo organizando facturas para cerrar la semana. Detrás de una vieja carpeta encontré un sobre con el sello de un notario. Decía confidencial. La curiosidad me pudo y lo abrí. Era un acta de traspaso. Mis padres habían transferido el 100% de Vinos del Sol a Sofía. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. 10 años de mi vida, de levantarme con el frío del alba, de sudar bajo el sol del mediodía, de perderme bodas, bautizos y fiestas, no valían absolutamente nada. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo, como si me hubieran clavado un puñal helado en la espalda. La ira me ardía por dentro y la decepción me asfixiaba. No podía creer que mis propios padres me hubieran hecho algo así. Conduje a casa y los confronté. ¿Qué significa esto? Sreña pregunté, mostrándoles el documento, tratando de mantener la voz firme. Mi madre se cruzó de brazos y me miró con frialdad. Es lo mejor, Mateo. Sofía necesita esta seguridad. Tú eres fuerte, sabrás cómo salir adelante. Mi padre apenas levantó la vista del periódico y murmuró algo sobre que Sofía tenía una visión fresca para el negocio. Visión, si ella ni siquiera sabía distinguir una uva Malbec de una Cabernet. Les pregunté qué pasaba con mis 10 años de sacrificio, con todas las veces que me quedé de madrugada esperando que terminara la fermentación. No hubo respuesta, solo un silencio incómodo. Me fui a mi habitación con el corazón hecho trizas. Había entregado mi juventud a ese lugar y me habían descartado como si fuera un extraño. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé en la cama, mirando el techo, mientras los recuerdos pasaban por mi mente. Las mañanas heladas podando, el olor a tierra mojada, las veces que tuve que reparar la maquinaria yo solo porque no había nadie más. Pensé en los clientes importantes que yo había conseguido, en las mezclas de vino que yo había creado y que habían ganado premios locales, en todos los problemas que solucioné mientras ellos dormían. Me habían utilizado. La rabia se convirtió en una fría resolución. No iba a permitir que me pisotearan de esa manera. Se acabó. A la mañana siguiente conduje al viñedo a mi hora de siempre, pero no me puse las botas de trabajo. Fui a la oficina, tomé una hoja de papel y escribí: renuncio. No pienso seguir trabajando 90 horas a la semana a cambio de nada. Buena suerte. Dejé la nota sobre el escritorio de mi padre, recogí mis herramientas personales, una foto de mi abuelo y yo plantando la primera vid, y me marché sin mirar atrás. Mientras me alejaba por el camino de tierra, sentí un vacío en el estómago, pero también como si me quitaran un peso enorme de los hombros. Por primera vez en 10 años, el día siguiente era mío. No tenía ni idea de qué haría, pero esa incertidumbre trajo consigo una chispa de esperanza. Los días que siguieron fueron extraños. Me sentía perdido. Llamé a un par de viejos amigos para ponernos al día. Ya era hora, Mateo, me dijo uno. Debiste hacerlo hace años. Monta algo tuyo, tú sabes de esto, comentó otro. La idea empezó a dar vueltas en mi cabeza. Pasé horas en internet leyendo historias de emprendedores, buscando consejos.
Me imaginé un pequeño viñedo, algo modesto, pero que fuera completamente mío. La idea me aterrorizaba, pero también me emocionaba. Sentía que por fin podía empezar a construir mi propio futuro. Justo una semana después de mi renuncia, sonó mi teléfono. Era mi padre. Su voz era un manojo de nervios. Mateo, tienes que volver. El Hotel Corona, nuestro cliente más grande, el que compra el 40% de la producción, va a cancelar el contrato. Escuché en silencio, dejando que la ironía de la situación me invadiera. En el pasado, habría salido corriendo a apagar el fuego, como siempre. Pero ese Mateo ya no existía. Con toda la calma del mundo respondí, que lo solucione la nueva dueña. Y colgué. Me quedé sentado en el sofá con el corazón latiéndome con fuerza. No me sentí culpable. Por primera vez en mi vida, estaba poniendo un límite y defendiendo mi valor. Después de la llamada, me acordé de mi abuelo. Él levantó ese viñedo con sus propias manos, me enseñó a amar la tierra, a entender los ciclos de la vida. Siempre hablaba de justicia, de que el trabajo duro era lo más importante y de que un negocio debía ser para quien lo trabajaba. Recordé que guardaba un viejo diario de campo. Lo había visto de niño en un baúl en el desván. Esa noche subí a buscarlo. Entre cajas y polvo, allí estaba. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de caligrafía, notas sobre el clima, ideas para nuevos vinos, historias de sus primeros años. Sentí como si estuviera hablando conmigo. Escribía sobre la importancia de valorar a la gente que pone el hombro, a los que se ensucian las manos. Y entonces encontré algo que me dejó sin aliento. Un párrafo escrito con una intención clara, casi como un testamento. Decía, este viñedo es el fruto del sudor, y por ello deberá pertenecer siempre, en partes iguales, a aquellos de mi sangre que dediquen su vida a cultivarlo. Mi abuelo había querido que la justicia prevaleciera. Sentí que me estaba dando una señal desde el pasado. Cerré el diario con las manos temblorosas. Esto lo cambiaba todo. Sabía que se venía una tormenta, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a un abogado que me recomendó un amigo. Le conté la historia completa, los 10 años de trabajo no remunerado, el traspaso a mi hermana y el diario de mi abuelo. Ese diario puede ser la clave de todo, me dijo. Reúne todas las pruebas que tengas, correos, facturas, cualquier cosa que demuestre tu rol fundamental en la empresa. Pasé el resto del día buscando en mis viejas cajas. Encontré correos de distribuidores donde yo cerraba los tratos, notas de clientes agradeciendo mi atención personal, incluso mensajes de texto donde resolvía problemas de producción a altas horas de la noche. Cada papel era un ladrillo en el muro de mi defensa. No sabía cómo acabaría esto, pero una nueva fuerza me recorría. Por primera vez, no estaba luchando por el sueño de mi abuelo, sino por mi propio futuro. Y al hacerlo, sentía que estaba honrando su memoria de la forma más verdadera. La batalla apenas comenzaba. Al día siguiente me reuní con la abogada, Isabela. Era una mujer directa, de unos 50 años, con una mirada inteligente que transmitía confianza. Le entregué el diario, los correos y todos los documentos que había encontrado. Los revisó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Esto es muy sólido, Mateo», dijo, señalando el diario. «La voluntad de tu abuelo es clara. Y por lo que me muestras, tú fuiste el pilar que sostuvo ese lugar». Me explicó que, aunque el traspaso era legal, el acuerdo del diario y mis pruebas de trabajo podrían impugnarlo. Necesitamos demostrar que sin ti el negocio no funciona. Y si encontramos irregularidades financieras, tu caso será aún más fuerte. Eso encendió una bombilla en mi cabeza. Durante años, yo había visto los números de reojo. Recordaba gastos extraños que Sofía justificaba como inversiones de marketing. Como yo confiaba en mi familia, nunca indagué. Ahora, ese recuerdo me olía a podrido. Volví a casa y busqué en una vieja laptop donde guardaba copias de algunos registros. Bingo. Encontré facturas de boutiques de lujo, viajes a resorts que no tenían nada que ver con el vino y hasta la compra de un coche de alta gama, todo cargado a la cuenta de la empresa a nombre de Sofía. Mi estómago se revolvió de ira. No solo me habían traicionado, sino que mi hermana había estado usando el fruto de mi esfuerzo como su tarjeta de crédito personal. Le llevé los nuevos documentos a Isabela. Sus ojos se abrieron como platos. «Esto es dinamita, Mateo. No solo te excluyeron, sino que demuestran que ella no era apta para dirigir el negocio. Esto fortalece tu posición enormemente». Me dijo que presentaríamos una demanda para anular el traspaso, usando como base el diario de mi abuelo y las pruebas de malversación. Pero me advirtió: «Prepárate, Mateo. Esto se va a poner muy personal y tu familia no te lo pondrá fácil». Asentí. Estaba listo. Los días siguientes fueron un caos. Mientras Isabela preparaba la demanda, yo seguía buscando. Encontré mensajes antiguos del gerente del Hotel Corona, el señor Ferrer, que decían cosas como: «Mateo, tu dedicación es lo que nos mantiene con ustedes». Hablé con Carlos, el enólogo principal, que llevaba 15 años en el viñedo. «Jefe», me dijo, «desde que te fuiste, esto es un desastre. Sofía no sabe nada. El otro día casi arruina un lote entero de Chardonnay por dar una orden sin consultar». Me prometió testificar si era necesario. Su apoyo me dio ánimos. Pero entonces llegó el contraataque.
Mi madre me llamó, con la voz cargada de lágrimas. Mateo, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿Destruir a tu propia familia? Intenté razonar con ella. Mamá, di 10 años de mi vida sin recibir nada. Solo pido lo que es justo. Su voz se endureció. Sofía lo necesitaba más que tú. Detén esta locura o te arrepentirás. Colgué, con un nudo en la garganta. Sabía que intentarían manipularme. Esa noche, Sofía me envió un mensaje. Eres un traidor egoísta. Vas a hundir el legado del abuelo por tu envidia. Lo leí y lo borré. No merecía una respuesta. Isabela presentó la demanda. El primer paso sería una audiencia preliminar. Mientras tanto, la noticia se esparció por el pueblo. Los chismes volaban. Odiaba ser el centro de atención, pero no podía echarme para atrás. Una noche, recibí una llamada del mismísimo señor Ferrer. Mateo, seré directo, dijo. Desde que te fuiste, la calidad ha caído en picado y la comunicación es nula. Estoy a punto de firmar con la competencia. Si tú vuelves, me quedo. Si no, me voy. Me dolió escucharlo. Ese cliente era mi mayor logro. Le expliqué la situación. Él suspiró. Entiendo. Tienes mi respeto, chico. Si necesitas que ponga por escrito lo esencial que eras para nosotros, solo dímelo. Le agradecí y colgué. Le conté a Isabela, quien me dijo que una declaración firmada por él sería oro puro. Se la pedí y me la envió al día siguiente. La audiencia llegó. Al entrar en la sala, vi a mis padres y a Sofía en la otra mesa. Ella me fulminó con la mirada. El abogado de mi familia me pintó como un simple empleado resentido. Pero cuando Isabela presentó el diario del abuelo, los correos, las facturas de los lujos de Sofía y la carta del señor Ferrer, la cara del juez cambió. No dijo mucho. Solo fijó la fecha para el juicio principal. Salí de allí sintiendo que, aunque el camino era duro, la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Esa tarde fui a una cafetería para aclarar la mente. La dueña, Elena, una chica amable, me reconoció. Tú eres Mateo, el de los vinos. Siempre admiré su trabajo. Tu abuelo estaría orgulloso de la calidad que lograste. Sus palabras fueron un bálsamo, pero la calma no duró. Carlos, el enólogo, me llamó, alarmado. Mateo, Sofía despidió a 2 de los mejores trabajadores del campo. Dice que hay que recortar gastos. Estamos en plena temporada. El viñedo se desmoronaba. Cada noticia era una puñalada, pero también una prueba más para mi caso. Isabela y yo trabajamos sin descanso. Cada extracto bancario que encontrábamos con gastos personales de Sofía era un clavo más en el ataúd de su defensa. Esta ya no era una pelea por dinero, era una batalla por la justicia, por el legado de trabajo honesto que mi abuelo me había enseñado, y estaba decidido a ganarla. Los días previos al juicio final fueron una tortura emocional. Isabela estaba confiada. Tenemos un caso blindado, Mateo. No solo te negaron tu derecho, sino que podemos probar que pusieron el negocio en manos de alguien irresponsable que lo estaba desangrando. Pero yo no sentía ninguna alegría, solo una profunda tristeza por ver a mi familia convertida en mi adversaria. La noche antes del juicio, mi padre volvió a llamar. Su voz sonaba derrotada. Mateo, por favor, detén esto. Nos estás hundiendo a todos. Respiré hondo y le dije, papá, di mi juventud por ese lugar. 90 hours a week without a single peso. Esto no es venganza, es justicia. Él suspiró. Lo sé, Sofía no puede con esto, pero creímos que era lo correcto. Colgué, sabiendo que nunca lo entenderían. El día del juicio, la sala se sentía helada. Javier se levantó y expuso los hechos con una claridad demoledora. Mostró el diario, leyó el pasaje del abuelo, presentó mis pruebas de trabajo, la carta del señor Ferrer y, finalmente, el bombardeo. Los estados de cuenta con los gastos de Sofía en ropa, viajes y lujos. El silencio en la sala era total. Cuando Sofía subió al estrado, se enredó en sus propias mentiras, diciendo que los viajes eran para buscar inspiración. Cuando fue mi turno, miré al juez y hablé desde el corazón. Di 10 años de mi vida. Construí relaciones, mejoré el producto, amé ese lugar como si fuera mío. Mi abuelo creía en la justicia del trabajo, y a mí me dejaron sin nada. Miré a mis padres. Solo pido lo que es justo. El juez se retiró a deliberar. Días después, nos convocaron para el fallo. Entró, se sentó y leyó su decisión. El tribunal considera que el acuerdo del fundador, aunque informal, refleja una clara intención, dada la abrumadora evidencia de la contribución fundamental del demandante y la demostrada mala gestión financiera de la beneficiaria, el traspaso queda anulado. Se ordena la venta del negocio y la división de las ganancias en partes iguales entre ambos hermanos, una vez cubiertas las deudas. Además, anunció una investigación sobre los gastos indebidos de Sofía. Salí de la sala sintiendo un inmenso alivio. Había ganado. La noticia se extendió como la pólvora. El viñedo se vendió a una empresa más grande. Las deudas y los gastos de Sofía redujeron considerablemente la cantidad final. Mis padres y mi hermana quedaron golpeados, tanto económica como socialmente. Los vi una última vez. Mi madre solo lloraba. Mi padre me dijo, esperaba algo mejor de ti.
Con mi parte del dinero decidí empezar de cero. Alquilé una pequeña parcela de tierra y compré equipo de segunda mano. Empecé mi propio proyecto, Vinos Mateo, un taller de vinos de autor pequeño y honesto. Una tarde, Elena, la dueña del café, pasó a visitarme. «Esto se ve increíble, Mateo», dijo. «Sabía que lo lograrías». Su apoyo se convirtió en una amistad. El señor Ferrer me llamó. «Mateo, supe de tu nuevo proyecto. Quiero ser tu primer cliente grande». Acepté, con el corazón lleno de gratitud. Trabajé más duro que nunca, pero esta vez cada gota de sudor era para mí. Una noche, sentado en mi pequeña bodega, con el olor a roble y a uva llenando el aire, saqué el diario de mi abuelo. Lo abrí en una página al azar y leí: «El trabajo honesto siempre da la mejor cosecha». Sonreí. Tenía razón. Mi negocio era pequeño, pero era mío y estaba creciendo. Mis lazos familiares estaban rotos y eso dolía, pero había hecho lo correcto. Miré por la ventana hacia mis vides, bajo la luz del atardecer. Había perdido una herencia, pero había ganado mi libertad, mi dignidad y mi futuro. El verdadero legado de mi abuelo no era la tierra ni la empresa, era el espíritu de lucha y la pasión por el trabajo bien hecho que vivía en mí. Y con ese pensamiento me levanté y volví al trabajo.